Senador Rick Scott aclara detalles sobre uso de opción militar en Venezuela. Rick Scott, senador estadounidense, habló acerca de la opción de una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, enfatizando que de ejecutarse sería para promover la distribución de la ayuda humanitaria en el país. Scott señaló que todas las opciones están sobre la mesa y que más allá de las sanciones que su país ha impuesto al régimen venezolano para tratar de que cese la usurpación en el país, lo que realmente le preocupa a Estados Unidos es ver la terrible situación en la que están sobreviviendo los venezolanos. Lo primero que tenemos que ver es la ayuda, y si tenemos que usar el servicio militar, no solo el nuestro, sino el de toda Sudamérica, y decirles que tenemos que entregarle la ayuda humanitaria, recalcó el senador republicano. Indicó además que es un completo genocidio lo que está ocurriendo en Venezuela y que no debe buscar las vías para lograr que el régimen abandone el país. Los venezolanos podrían enfrentar un escenario similar al de Siria. Tenemos que entender que si no lo hacemos podemos terminar como Siria. Tenemos que encontrar cómo lograr que Maduro se haga a un lado. Tenemos que encontrar cómo conseguir elecciones libres y justas. Y por último tenemos que encontrar la manera de salvar todas esas vidas. Es un completo genocidio lo que está ocurriendo, dijo Scott, con referencia al respaldo que le ha otorgado los gobiernos de Rusia y China a la dictadura de Nicolás Maduro. Scott comentó que ambos quieren ser parte de la sociedad civilizada del mundo. Deben decirle a Maduro que debe apartarse y dejar que el pueblo de Venezuela decida quién debe ser su líder. Borges pide a comunidad internacional acciones contundentes para frenar persecuciones de diputados a la Asamblea Nacional. El embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, instó este miércoles 8 de mayo a la comunidad internacional a tomar acciones para detener lo que calificó como un intento del régimen de Nicolás Maduro de anular a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Maduro pretende mantenerse en el poder a fuerza de miedo y persecución. No han podido anular el Parlamento a pesar de sus atropellos y por eso ahora intentan atacar a sus miembros. La comunidad internacional debe actuar. La respuesta debe ser contundente contra la dictadura, expresó tras una reunión que sostuvo con países del bloque. La Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo, allanó la inmunidad parlamentaria de los diputados Edgar Zambrano, Henry Ramos, Luis Florido, Marianela Magallén, José Simón Calzadilla, Américo de Gracia y Richard José Blanco. Se les acusa de participar en el intento de golpe de Estado del 30 de abril por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación a la desobediencia de las leyes. El pasado 30 de abril, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, junto al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, se apostaron en los alrededores de la base aérea La Carlota acompañados de un grupo de militares. Ese día aseguraron que había comenzado la Operación Libertad para el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en su fase final. Rick Scott propone bloqueo naval a Cuba para impedir que siga recibiendo petróleo venezolano. El senador estadounidense Rick Scott opinó este 8 de mayo que las sanciones destinadas a bloquear el flujo de petróleo entre Venezuela y Cuba no están funcionando y propuso un bloqueo naval para que efectivamente se cumpla la medida. Cuba es la fuente de más influencia y apoyo al régimen de Maduro en Venezuela, debido en gran parte al petróleo gratis que recibe a cambio. Es aceite a cambio de represión, afirmó Scott. Es por ello que propuso cortar el suministro de petróleo al régimen de Castro, lo que considera sería la acción más efectiva para poner fin al brutal régimen de Nicolás Maduro. Fue allí cuando propuso el bloqueo naval, que impide el transporte de petróleo entre Caracas y La Habana, en concordancia con recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre recrudecer las sanciones a Cuba. Es claro que los Estados Unidos deben considerar el uso de activos navales para bloquear el flujo de petróleo entre las dos dictaduras. El presidente ha propuesto la idea de un embargo total sobre Cuba. Estoy completamente de acuerdo con él, subrayó. Dijo que Estados Unidos necesita tomar medidas inmediatas para capitalizar la debilidad de Maduro y terminar con su régimen. Si eliminamos a Cuba de la ecuación, eliminamos las fuerzas políticas que apoyan al genocidio en Venezuela. La pataleta de Diosdado Cabello tras la sanción removida a Christopher Figuera. Luego de que Nicolás Maduro expulsó a 55 militares implicados en el alzamiento del pasado 30 de abril acompañados por Juan Guaidó y Leopoldo López, se desató el nombre de Manuel Christopher Figuera, el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Manuel Christopher Figuera fue expulsado de Venezuela por el oficialismo debido a que se rebeló contra Nicolás Maduro y ofreció su apoyo a la oposición. Como era de esperarse, este martes el presidente de la Asamblea Nacional
Nacional Constituyente Diosdado Cabello armó pataleta y quiso burlarse de Christopher Figuera tras el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos en su contra, luego de ser expulsado. Ya el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la actualización removiendo a Manuel Christopher Figuera de la lista de sancionados. Es un tema político, precisó Cabello durante la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, se refirió una vez más al gobierno norteamericano al decir que Estados Unidos participa y dirige un golpe de Estado con unos lacayos aquí, pero hay que ser muy inepto para tener todo el apoyo de Estados Unidos durante 20 años y tener la oportunidad de tumbar un gobierno y no hacerlo. Maduro militariza la frontera y dice que Duque monta falsos positivos para crear conflicto. Este miércoles, en una locución, el dictador aseguró que Colombia está buscando excusas para efectuar una posible escalada militar hacia Venezuela. La afirmación fue la respuesta a las denuncias del gobierno nacional sobre la presencia de 1000 guerrilleros del ELN en territorio venezolano y de una violación de la soberanía. Hay una escalada de declaraciones que pueden terminar en una escalada militar en la frontera de estas fuerzas criminales de Colombia contra Venezuela, y todo es parte del plan del imperialismo norteamericano. Maduro dijo que Colombia conspira todos los días contra Venezuela y por eso anunció un reforzamiento de las unidades militares en los estados fronterizos de Táchira, Apures, Zulia y Amazonas. Además, reiteró que las Fuerzas Armadas de su país están listas para defenderse. Eso dijo en su alocución televisada. He mandado tomar medidas especiales de precaución en la frontera a todas las unidades militares de la frontera máxima alerta. Maduro señaló ante sus seguidores que no es verdad que una unidad militar venezolana haya incursionado en el territorio colombiano y que las guerrillas colombianas no están en su país. Oficialismo le cobra a la AN el alzamiento cívico-militar del 30 de abril. Henry Ramos Ayur se adelantó al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Minutos antes de que se conociera la sentencia en su contra, el diputado advirtió que lo implicarían en supuestos delitos de rebelión y traición a la patria desde el Tribunal de Oradores en el hémiclo de sesiones. El régimen va por goteo, poco a poco, para aterrorizar a la Cámara. Quieren dejar a la Asamblea Nacional sin directiva porque creen que así se va a desaparecer. Pero esta Asamblea va a seguir existiendo porque el pueblo votó mayoritariamente por ella, sentenció Ayub. El abogado reiteró que solo el Poder Legislativo puede allanar la inmunidad de sus miembros. Este esperpento revela la perversidad del ponente y del fiscal y pone de manifiesto la intención que tiene el gobierno de Nicolás Maduro de utilizar un supuesto Estado de Derecho inexistente para seguir perpetrando fechorías y liquidar a sus adversarios, manifestó batiendo el manuscrito. La presunción fue confirmada más tarde con un fallo que compromete también a los diputados Simón Calzadilla, Mariela Magallanes, Richard Blanco, Américo de Gracia y Luis Florido. La arremetida contra el Parlamento 7 días después del alzamiento cívico-militar del 30 de abril también incluyó un corte eléctrico que dejó a oscuras el hémiclo de sesiones por unos minutos y la amenaza de seguidores de Maduro que se apostaron en las afueras de la sede del Poder Público para amedrentar a diputados y a periodistas. En el punto rojo destacaban los oficialistas Luis Ugas, Pedro Carvajalino y Oswaldo Rivero. Un grupo de motorizados, algunos encapuchados, también permaneció en la entrada que da hacia la iglesia de San Francisco para defender a la revolución. El palacio amaneció con nuevos custodios en sustitución del comandante de la Guardia Nacional Bolivariana implicado en la Operación Libertad, y los medios de comunicación tuvieron su cuota. Guardias con equipo antimotín negaron el acceso a la prensa por orden de casa militar. Los soldados no intervinieron cuando efectos al oficialismo hostigaron y empujaron a periodistas. Un oficialista gritó: "Estamos en guerra", en actitud violenta cuando presentes le pidieron que no agrediera al director de comunicaciones de la AN, Eduardo Rodríguez. La plenaria aprobó un acuerdo en rechazo a la orden de enjuiciamiento que dictó el máximo tribunal que controla a Nicolás Maduro contra el primer vicepresidente Edgar Zambrano, a quien imputan 7 delitos por participar en el alzamiento cívico-militar que buscó forzar la salida de Nicolás Maduro. El acuerdo deja sin efectos a los actos de órganos de poder político que pretenden violar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional y ratifica el desconocimiento de la Asamblea Nacional de las decisiones del TSJ, que no posee legitimidad ni jurisdicción alguna. La única respuesta del régimen es perseguir a los diputados honorables que solo han dado la cara en este parlamento. La única respuesta que tiene el régimen es perseguir porque ya no tiene el mando ni el respeto. Cada vez crece el descontento, pero se organiza la esperanza. Se pronunció desde el tribunal el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mientras que el primer vicepresidente Edgar Zambrano se pronunció brevemente. Tenemos que asumir con coraje y voluntad política y democrática el llamado de ese pueblo que padece aguas abajo las consecuencias dramáticas del fracaso de este sistema político. La AN también aprobó en segunda discusión la Ley de Garantías Laborales, que deroga la prohibición de huelga y protesta en zonas de seguridad definidas en el decreto de la Ley Reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6156 de fecha 19 de noviembre del 2014.
Los diputados de oposición también iniciaron el proceso para reincorporar a Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos como medida de cooperación internacional para la defensa de los ciudadanos. La aparición del embajador de España, Jesús Silva, y la encargada de negocios de Alemania, Daniela Boll, confirmaron la reunión que sostuvieron el representante de la Unión Europea con la directiva de la ANE. Silva solo indicó a la prensa que en el encuentro se habló sobre el papel del Grupo Internacional de Contacto. La jefa de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, adelantó que el grupo está listo para enviar una misión a Venezuela.